Oraciones vamos a ver dos contenidos. El primero es cómo seleccionar el título indicado de un texto y el segundo, cómo completar los espacios en blanco que puede tener una oración o un texto. Recordemos que estos temas y estos contenidos que vamos a ver hoy nos van a servir muchísimo para mejorar nuestra comprensión lectora. La comprensión lectora es esencial, ya que nos va a permitir trabajar con fluidez y dar respuestas correctas a lo que se nos pregunte. Vamos a iniciar aprendiendo a seleccionar el título indicado. Algunos tips que deberíamos tener en cuenta. Primero, leer el texto de forma atenta. Esto es importantísimo. Siempre que tengamos un texto al frente, debemos leerlo con la mayor atención posible. Segundo, identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Eso lo podemos hacer a través de la primera lectura inicialmente, pero probablemente vamos a tener que darle una segunda lectura dependiendo del grado de complejidad del texto. Después de ya leer el texto y haber tenido idea de cuáles son las ideas precisamente que componen este documento, vamos a revisar las opciones que se nos están presentando. Ya después de revisar las opciones, vamos a sopesar cada posible título con las ideas que expone el texto. Vamos a comparar las opciones con lo que está exponiendo el texto y podemos volver a revisar el texto de ser necesario. Por último, vamos a descartar opciones que estén completamente incorrectas, que estemos seguros que están incorrectas, y vamos a seleccionar la opción más adecuada. Si de buenas a primeras no identificamos ninguna opción que sea completamente incorrecta, no importa. De la misma forma, entonces vamos a enfocarnos en seleccionar la opción más adecuada que encontremos. Vamos a ver un ejemplo para aplicar estos tips que les acabo de dar. Tenemos un pequeño texto expositivo. Dice, el gato es un animal perteneciente a los felinos, Felidae. Tiene un excelente olfato y su oído es muy agudo. Tiene una excelente velocidad. Sus ojos se encuentran al frente y es un cazador nato. Cuenta con garras retráctiles y uñas muy afiladas. Puede moverse por casi cualquier terreno y su promedio de vida es de 8 años, aunque puede elevarse mucho si está bien cuidado. Ok, este es el texto, ya lo leímos atentamente. Ahora deberíamos buscar cuáles son las ideas principales y secundarias. Si vemos, nos está hablando del gato y nos está hablando de características del gato. Nos habla de su olfato, nos habla de su oído, nos habla que es un cazador nato, ¿verdad? Que también tiene garras, uñas afiladas y que se puede mover por muchos terrenos. Y también su expectativa de vida, que puede mejorar mucho si está bien cuidado. Entonces ya con esas ideas en mente, sabemos que habla del gato y que habla de sus características, vamos a observar las opciones. Tenemos 4 opciones. La primera, la familia de los Felidae. Después una que se llama un cazador nato. Tercera, un animal con sentidos superiores. Y cuarta, el gato y sus características. Entonces, estas opciones vamos a irlas comparando con el contenido del texto y las ideas que ya sabemos que son las que nos está hablando. La primera opción, la familia de los Felidae. Vemos que en el texto habla de que el gato pertenece a la familia de los felinos o Felidae, pero el problema con este primer título, esta primera opción de título, es que realmente el texto únicamente está hablando del gato, no está hablando de todos los felinos. Entonces no podemos decir que nos está hablando de la familia de los Felidae. Por lo tanto, esta opción queda descartada. Después tenemos la segunda opción, que es un cazador nato. Vemos que el texto habla muchísimo sobre eso. Dice que tiene un excelente olfato, oído agudo, velocidad y sus ojos están al frente, por lo que es un cazador nato, ¿verdad? Y además las garras y uñas afiladas y demás. Entonces esta es una buena opción. Vamos a dejarla por ahí de una posible opción. Si bien también podemos observar que primero nos habla que es de la familia de los felinos y también después nos habla del promedio de vida. Además que no nos está diciendo que sea un cazador nato por el olfato, el oído, la velocidad, que los ojos estén al frente,
sino que es una característica más. Si dijera, por ejemplo, tiene un excelente olfato y su oído es muy agudo, tiene una excelente velocidad, sus ojos se encuentran al frente, por lo tanto, o esto lo convierte en un cazador nato, le estaría dando fuerza a este argumento, pero en este texto en particular no es así. Igual vamos a tenerla como una posible opción. Después tenemos la opción 3 que dice un animal con sentidos superiores. Bueno, ahí vemos que sí habla de que tiene sentidos superiores, que son las mismas características que ya mencionamos, ¿verdad? Pero tal vez es un tema o un título un poco genérico para la propuesta de texto que se nos está haciendo. No queda tan claro que esa es una opción viable, así que vamos a descartarla. Y por último tenemos el gato y sus características. Vemos que bueno, nos habla del gato, nos habla del género al que pertenece, de varias características y habilidades que tiene, y por último nos habla de su expectativa de vida. Por lo tanto, esta es la opción que definitivamente encaja mejor como título de este pequeño texto. Por lo tanto, seleccionaríamos la opción D, el gato y sus características. Esto es lo que debemos hacer cuando se nos presenta un texto. Vean, primero leemos el texto de forma atenta, identificamos las ideas principales y secundarias del texto, después leemos las opciones que tenemos, comparamos el contenido del texto con cada una de las opciones, descartamos cuáles opciones son completamente incorrectas y por último seleccionamos la opción más adecuada. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Ahora vamos a hablar sobre cómo completar espacios en blanco en una oración o en un texto. Aquí tenemos una propuesta de texto corto y tenemos un banco de palabras. El banco de palabras se encuentra arriba, son las palabras alguien, casa, filósofo, hablando, necesidad, olvido y verdad. Hay muchas opciones de bancos de palabras. Puede ser que las instrucciones diga que el banco de palabras, además de las palabras correctas, tiene palabras incorrectas, o que las palabras se repiten, o que ninguna palabra se repite, por ejemplo, ¿verdad? Son varias opciones. Entonces siempre debemos leer las instrucciones del banco de palabras para saber cómo tenemos que utilizarlas para completar el texto. Vamos a ir revisando, ya leímos el banco de palabras, lo que es importante. Vemos que tenemos sustantivos, tenemos verbos, tenemos también adjetivos por ahí. Entonces, ya sabiendo eso y sabiendo cuáles son las palabras que lo conforman, vamos a empezar a leer el texto. Dice, el joven discípulo de un filósofo sabio llega a y le dice. ¿Ok? Entonces, esto es mucho, como hablamos, comprensión de lectura. Llega a, ¿dónde puede llegar? Tiene que ser un lugar, un sustantivo que nos indique un lugar. La única palabra que cumple esas características dentro del banco de palabras es casa. Entonces, colocamos la palabra casa. Maestro, un amigo estuvo de ti con malevolencia. Estuvo. Ok, el verbo estar suele, cuando está conjugado de esta forma, suele estar a la par de otro verbo. Hablamos de que es una perífrasis verbal, un conjunto de dos verbos que dan sentido a la oración. Entonces vamos a buscar otro verbo que se encuentre en las opciones. Vamos a ver, tenemos hablando y nada más. Es el único verbo. Y vamos a ver si tiene sentido. Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Tiene completo sentido dentro de la estructura del texto. Espera, lo interrumpe él y después de él o de cualquier artículo definido o indefinido lo que viene es un sustantivo. Entonces ahorita lo vamos a tener en cuenta. Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme. Ok, espera, lo interrumpe él. Entonces sabemos que va a ser una persona en este caso. Aquí tenemos sustantivos como que nos podrían servir como alguien o como filósofo. Y únicamente, pero el alguien no nos funciona, ¿verdad? Entonces tiene que ser el filósofo. Además que con respecto a lo que se dijo anteriormente, tiene sentido dentro de la comprensión del texto que estamos haciendo. Ok, entonces vamos a ver, entonces dice, espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? Las tres rejas, pregunta su discípulo. Sí, la primera es la,
¿Ok? Aquí vemos que después de la tiene que seguir un sustantivo. Todavía no sabemos cuál. De las opciones que podrían ser necesidad, olvido o verdad, que son sustantivos abstractos. Pero no sabemos, sin leer lo que viene adelante, no podemos indicar con certeza cuál es. Entonces vamos a seguir leyendo para poder identificar cuál es la opción correcta. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme? ¿Es absolutamente cierto? Aquí está hablando sobre certeza. Entonces, entre necesidad, olvido y verdad, la que tiene más sentido ahí sería verdad. Vamos a ver, diría, sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme? ¿Es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme es bueno para... Vamos a ver, aquí tendríamos que pensar también en un sustantivo probablemente. Y sería bueno para, aquí tenemos alguien, que nos queden, tenemos olvido y tenemos necesidad, ¿verdad? Son las palabras que nos están quedando en este momento. La única que podría calzar ahí sería, es bueno para alguien. Al menos la habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme es bueno para alguien. No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última reja es la. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Ok, entonces habla de que si es necesario. Y hablamos de la última reja que es la, y sabemos que después de la lo único que puede ir es un sustantivo. En este caso sería necesidad. Ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en él. Y bueno, por supuesto, solo nos está quedando una palabra que tiene que ser sí o sí un sustantivo, porque sigue después de un artículo y en este caso sería olvido y tiene sentido también dentro de la comprensión del texto que estamos haciendo.